El aliento helado del invierno barcelonés se colaba por la ventana mal ajustada de su pequeño apartamento en la calle Pujades, en el corazón del antiguo Poblenou. No era un frío común, ni el que traía la brisa marina cargada de salitre. Era un escalofrío que le nacía de los huesos, un recordatorio constante de la ausencia, de la ceniza, que aún creía sentir en la boca cada vez que el silencio se volvía demasiado. Adrián no necesitaba la confirmación del calendario para saber que otro año más se había desvanecido, engullido por la sombra persistente de lo que perdió. Lo sentía en el aire, en el peso de los años sobre sus hombros, en el insomnio que le roía las noches. Desde aquella noche infame, hacía 12 años, el mundo se había reducido a un patrón de líneas y sombras, de pistas apenas visibles y ecos que solo él parecía. La fábrica, la Farga, el orgullo de su padre, un crisol de metal y sueños en el número 178 de la calle Badajoz, se había convertido en un amasijo retorcido de acero y hormigón, un mausoleo silencioso para su familia. Las autoridades lo habían catalogado como un accidente, una fuga de gas, una explosión fatal. Pero Adrián, con la memoria grabada a fuego de cada detalle de aquella noche, sabía que era una mentira. La Farga no había sucumbido al azar. Había sido sacrificada en el altar de la avaricia, un peón en un juego de poder que él apenas comenzaba a comprender. La verdad era un espectro, un fantasma que lo perseguía por las calles estrechas y los bulevares amplios de Barcelona. Su vida, una vez llena de la promesa del trabajo duro y el legado familiar, se había transformado en una penitencia, una vigilia interminable. Cada amanecer era un recordatorio de su juramento, grabado en la carne viva de su alma. No descansaría hasta que aquellos que lo causaron pagaran. Y el nombre que se había incrustado en su mente como un taladro era el de Grupo Ícaro, la corporación que había intentado comprar la Farga meses antes de la explosión, una entidad de cristal y acero que se alzaba orgullosa en el 22, a solo unos kilómetros de las ruinas de su pasado. La carta anónima había llegado hace 3 semanas, un sobre sin remitente, sin sello postal, deslizado bajo su puerta. Dentro, una única fotografía, una imagen granulada de un informe interno de la Farga, fechado 2 días antes del incendio. Detallaba un fallo en el sistema de seguridad que, según las investigaciones oficiales, no existía. Y al pie del informe, una pequeña, casi imperceptible mancha de tinta, un símbolo que Adrián había visto antes en los pocos documentos restantes de las negociaciones fallidas con Ícaro, el logo estilizado de una pluma de fénix. Aquella fotografía no era solo una prueba, era la chispa que reavivaba la pira de su venganza. No era el primer indicio, ni el más contundente, pero era la validación que su alma atormentada necesitaba. No estaba loco, no se había inventado los demonios. Sus demonios tenían un nombre y una dirección. La quietud de su apartamento, rota solo por el silbido del viento y el lejano murmullo de la ciudad, se sintió de repente cargada de una energía nueva, una resolución helada. Sus dedos, callosos por años de trabajo mecánico en talleres improvisados, se cerraron sobre la imagen. La venganza no era un plato que se servía frío, era una forja que ardía con el tiempo, y la suya había estado encendiéndose por más de una década. Su plan, forjado en el crisol de la soledad y la obsesión, era un laberinto de pasos meticulosamente calculados. Sabía que Ícaro no era un enemigo común. Sus tentáculos llegaban lejos, sus recursos eran ilimitados. Adrián no tenía nada más que su astucia, su paciencia y un dolor inmenso, y una sed de justicia que lo convertía en una sombra, en un fantasma entre los vivos. El primer paso era encontrar a Mateo. Mateo, el viejo ingeniero que había trabajado para su padre durante 30 años, el único que había insistido en la incompetencia de la investigación oficial antes de desaparecer de la faz de la tierra, desilusionado y amargado. Las pistas sobre Mateo eran difusas. Sus huellas se perdían en los márgenes de la ciudad, en los barrios obreros, donde el progreso aún no había borrado por completo la memoria de los viejos tiempos. Días después, Adrián se encontró en Sant Andreu de Palomar, un barrio que mantenía el eco de su pasado como pueblo independiente, con sus calles adoquinadas y sus plazas llenas de naranjos. El aire aquí era diferente, más tranquilo, impregnado del olor a pan recién horneado y al café de los bares de barrio. Caminó por la calle de Sant Adrià,
un lugar que contrastaba drásticamente con los modernos rascacielos de la... Los edificios aquí eran más bajos, de ladrillo visto, con balcones llenos de macetas y ropa tendida al sol. Después de varias preguntas discretas en pequeñas tiendas de barrio y viejos talleres mecánicos, finalmente encontró la dirección, un bloque de apartamentos modestos, el número 72. El timbre no funcionaba, así que golpeó con los nudillos, el sonido resonando en el silencio del rellano. Tras una larga espera, la puerta se abrió 1 centímetro, revelando un ojo cauteloso. Mateo, dijo Adrián, su voz una cuerda tensa. Soy Adrián, el hijo de Francisco. El ojo se abrió un poco más. Mateo era un hombre encorvado, su pelo blanco y escaso, sus manos temblorosas, pero sus ojos aún conservaban una chispa de inteligencia y una melancolía profunda. Olía a tabaco rancio y a aceite de motor. Dejó entrar a Adrián, cerrando la puerta con un chirrido de... El apartamento era pequeño, abarrotado de libros, herramientas viejas y planos enrollados, un santuario de una vida dedicada a la ingeniería. «¿Adrián?», murmuró Mateo, su voz ronca por el tiempo y el desuso. «Pensé que nunca más te vería». Había dolor y alivio en sus palabras. Adrián le mostró la fotografía. Mateo la tomó con dedos temblorosos. Sus ojos se entrecerraron. El informe del fallo, en el sensor de presión del horno principal, dijo, su voz apenas un susurro. Lo documentamos, pero desapareció de los archivos antes de que la inspección llegara. Su mirada se clavó en Adrián. Sabía que no había sido un accidente. La Farga era mi vida también. Tu padre era un hombre íntegro. Nunca habría permitido que la seguridad se comprometiera. La confirmación en los ojos de Mateo era un bálsamo y un veneno. El odio de Adrián se intensificó. Le explicó su plan, su deseo de exponer la verdad, de derribar a Ícaro. Mateo escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. «Es peligroso, muchacho. Ícaro es un gigante. Han silenciado a muchos. No tengo nada que perder», respondió Adrián, su voz fría como el acero. «Tú tampoco, Mateo. ¿O te has rendido a vivir con esta mentira?» Una luz de determinación se encendió en los ojos del anciano. «No», dijo Mateo, su voz cobrando fuerza. «No me he rendido. Solo me había quedado sin fuerzas. Pero si hay una oportunidad, si hay una manera de que tu padre descanse en paz, cuenta conmigo. Sé dónde guardaban los planos originales de los sistemas de seguridad. Quizás haya algo, alguna anomalía que no detectamos en su momento». El apoyo de Mateo era el primer pilar de su venganza. No solo le ofrecía su conocimiento técnico, sino también la conexión con el pasado, una validación emocional. Pero sabía que no era suficiente. Necesitaba ojos y oídos en el mundo digital. Alguien capaz de penetrar los sofisticados sistemas de seguridad de Grupo Ícaro. Necesitaba a Luna. Luna no era un nombre real, sino el alias de una fantasma en el ciberespacio. Una hacker legendaria en los círculos clandestinos de Barcelona, de quien se decía que era capaz de desentrañar cualquier red, de abrir cualquier puerta digital. Encontrarla no fue fácil. Las pistas lo llevaron al corazón del barrio gótico, un laberinto de callejones oscuros y plazas escondidas, donde el eco de los siglos se mezclaba con el bullicio de los turistas y el murmullo de lenguas extranjeras. El aire en el gótico era denso, cargado con el olor a humedad de los viejos edificios de piedra, a especias de los bares de tapas y al incienso de las tiendas esotéricas. Las luces tenues de los faroles proyectaban sombras alargadas que danzaban en las paredes. Finalmente, llegó a la Plaza Real, una de las pocas plazas abiertas en el laberinto, con sus farolas diseñadas por Gaudí y sus palmeras. En un rincón discreto, escondido detrás de una fachada de época, había un pequeño cibercafé, con luces de neón parpadeantes y el zumbido constante de los ordenadores. Adrián entró. El lugar estaba casi vacío, excepto por un par de turistas absortos en sus... Al fondo, en la esquina más oscura, una figura pequeña y encorvada, con el rostro oculto por una capucha y la luz azulada de un monitor. «Luna», murmuró Adrián acercándose. La figura no se movió. «¿Quién pregunta?», respondió una voz sintética, apenas audible, distorsionada por algún tipo de filtro. «Un viejo amigo del pasado», dijo Adrián. «Necesito un acceso. A Ícaro». La figura
levantó la mirada. Los ojos de Luna eran agudos, inteligentes, de un azul eléctrico, que contrastaba con la palidez de su piel. Era una mujer joven, de no más de 30 años, con el cabello rapado a los lados y un piercing en la ceja. Escaneó a Adrián con una mirada que parecía atravesarle el alma. Ícaro es un hueso duro de roer, dijo. Su voz ahora sin filtro, con un ligero acento del este. No soy barata. Adrián le mostró la fotografía y la dirección de la antigua Farga. No es por dinero, es por una deuda de sangre. Luna observó la foto con una curiosidad repentina. Reconoció el logo de la pluma de Fénix, Ícaro, y la Farga dijo, pensativa, ya veo. La vieja historia del pez grande que se come al chico. Pero hay algo más, ¿verdad? Algo que no contaron los periódicos. Adrián asintió. Le contó la historia, la versión silenciosa. Luna lo escuchó, sus dedos bailando sobre el teclado de su portátil, no en una actividad aleatoria, sino como si estuviera procesando la información, haciendo conexiones invisibles. Interesante, dijo finalmente. Ícaro tiene una reputación intachable, una fachada de oro. Pero he oído rumores, susurros en la red profunda, de ciertas actividades no tan transparentes. Podría ser un desafío y un riesgo. ¿Qué estás dispuesto a pagar? Todo, respondió Adrián, su voz firme. Si te pillan, yo asumo la responsabilidad. Y si tiene éxito, tendrás acceso a información que podría hacerte aún más famosa en tu mundo. Luna sonrió, una sonrisa fría y calculada. Hecho, me gusta el riesgo. Y me gusta la verdad. Nos veremos en una semana. Te contactaré con las instrucciones. No intentes rastrearme. La salida del cibercafé fue como salir de un sueño. Adrián sentía el peso de sus nuevas alianzas, la carga de la responsabilidad. La venganza no era un camino solitario. Ahora implicaba a otros, a personas que, a su manera, también buscaban la verdad o el desafío. El coste moral de su misión se hacía evidente. Estaba arrastrando a Mateo, un anciano con la salud frágil, y a Luna, una joven brillante que se exponía a la ira de una corporación poderosa. Las sombras del gótico se alargaban, pareciendo envolverle con una... ¿Estaba bien usar a otros para su propio fin, por justo que le pareciera? La línea entre la justicia y la obsesión se desdibujaba cada vez más. La semana pasó como una eternidad. Adrián se dedicó a entrenar, a revisar viejos esquemas eléctricos de la Farga que Mateo le había proporcionado, a memorizar planos de edificio. Mateo, por su parte, trabajaba incansablemente en un viejo ordenador, tratando de reconstruir los protocolos de seguridad originales de la Farga, buscando el punto exacto donde la vulnerabilidad había sido explotada. Sus noches se llenaron de un patrón de clics y susurros. El apartamento de Mateo, que antes era silencioso, ahora zumbaba con la energía de la investigación. El sistema de ventilación forzada, murmuró Mateo una noche, sus ojos brillando a la luz del... Estaba diseñado para sobrepresión en caso de incendios menores, para contener el fuego. Pero, si se revertía, si se programaba para succión, atraería el aire, avivaría las llamas. Un incendio controlado se convertiría en un infierno. La pieza encajaba con un escalofrío en el alma de Adrián. No era una fuga, era un sistema de avivamiento. Asesinaron a su familia y a todos los que estaban dentro, de la forma más cruel e indolora, asfixia por humo, y luego el fuego arrasó. El día señalado, recibió un mensaje cifrado de Luna. Las instrucciones eran claras. Debía infiltrarse en el edificio de Grupo Ícaro, en la Avinguda Diagonal, número 123, en el distrito 22, en un día concreto y a una hora específica. Luna se encargaría de las cámaras y los sistemas de acceso. Adrián solo tenía que ser una sombra. El distrito 22, era un universo aparte. Los edificios de cristal y acero se elevaban hacia el cielo, reflejando el sol de la mañana con un brillo cegado. El aire era más limpio, el sonido del tráfico más controlado, el ambiente de una eficiencia fría y calculada. Grupo Ícaro era uno de los más imponentes, una torre de vidrio que parecía vigilar toda la ciudad. Adrián vestía un traje oscuro, adquirido en una tienda de segunda mano, que lo hacía parecer uno más de los muchos ejecutivos que pululaban por la zona. Sus nervios estaban tensos, pero su mente
estaba clara. La venganza era un motor silencioso. A la hora exacta, las puertas de cristal se abrieron sin que él tocara nada. Una falla en el sistema. Un fantasma digital. La primera fase del plan de Luna. El interior era un laberinto de pasillos asépticos y oficinas de diseño minimalista. El sonido de sus propios pasos resonaba levemente en el mármol pulido, un eco que parecía gritar su presencia. Siguió las instrucciones de Luna, que le llegaban a través de un auricular oculto. Quinta planta. Ascensor de servicio. No hay cámaras hasta el despacho principal. El servidor está en el piso negativo 2. La tensión era casi insoportable. En el ascensor, Adrián sintió la adrenalina recorrer sus venas. Se visualizó como un depredador acechando a su presa. Bajó al sótano, donde el aire era más pesado, más frío, lleno del zumbido constante de la maquinaria. El servidor de Ícaro era una fortaleza de datos, el corazón digital de su imperio. Cuando llegó al cuarto de servidores, la puerta se abrió con un clic. Otra vez, la magia de Luna. El lugar era una sinfonía de luces parpadeantes y el murmullo de ventiladores. Siguió las indicaciones de Luna para conectar un dispositivo USB que contenía el software de extracción de datos. Mientras el programa trabajaba, Adrián se movía entre los racks de servidores, sintiendo el calor emanar de las máquinas. De repente, un sonido, un crujido metálico, distante pero discernible. «Hay una anomalía», susurró Luna. «Un sensor de movimiento activado en la sala adyacente. No debería estar ahí. Sal». Ahora, Adrián desconectó el dispositivo USB justo a tiempo, sus dedos moviéndose con la rapidez de un cirujano. El programa de extracción estaba completo. Se apresuró hacia la salida, el corazón martillándole en el pecho. Mientras las puertas se cerraban detrás de él, escuchó un segundo crujido, más cerca esta vez, y el sonido de pasos apresurados. Había estado a punto de ser descubierto. Ícaro tenía trampas inesperadas. De vuelta en su apartamento, con el dispositivo USB en la mano, Adrián se encontró con Mateo y Luna, quien había llegado en persona, con una mochila llena de equipo. La expresión de Luna era grave. «Fue un milagro que salieras», dijo. «Ese sensor no estaba en ningún plano de seguridad. Lo instalaron hace un mes. Un parche de última hora. Algo o alguien dentro de Ícaro es extremadamente precavido». Adrián conectó el USB. Los tres observaron en silencio cómo la información se descomprimía, llenando la pantalla con miles de archivos, carpetas, datos. Luna, con su pericia, comenzó a filtrar. «Buscamos anomalías financieras, comunicaciones internas relacionadas con la Farga, patentes robadas», dijo. Horas se convirtieron en un día. La pequeña sala estaba inundada de la luz azulada de la pantalla, el zumbido de los ordenadores. El aire se hizo pesado con la expectación. Finalmente, Luna detuvo la voz. «Lo tengo», dijo, su voz tensa. «No es solo la patente de la Farga, es más grande». Lo que encontraron los dejó helados. Una serie de transferencias bancarias a cuentas offshore, pagos a una empresa fantasma llamada Prometheus Solution, y lo más escalofriante, correos electrónicos internos de Grupo Ícaro que no mencionaban el sabotaje a la Farga como un fin en sí mismo, sino como un efecto colateral deseado para eliminar a un obstáculo en la adquisición de una tecnología de purificación de agua que la Farga había estado desarrollando en secreto. Pero no para Ícaro, para un tercero. «Mira esto», dijo Luna, señalando un nombre en los correos. «Joaquín Esteves, el director de I+D de Ícaro en aquel entonces». Y justo antes de la explosión de la Farga, Esteves fue despedido, oficialmente, por razones personales. Extraoficialmente, parece que intentó detener algo. El giro era devastador. El enemigo no era monolítico, ni el objetivo solo la patente de su padre. La Farga había sido un daño colateral en una guerra corporativa más grande, una trama mucho más oscura. Joaquín Esteves, el hombre al que Adrián había despreciado por su silencio durante años, era en realidad una víctima, o al menos un testigo. «Prometheus Solutions», repitió Mateo, el nombre flotando en el aire como una sentencia. «Lo he oído. Son intermediarios. Se especializan en adquirir empresas en problemas, pero con un historial de prácticas muy turbias. Rumores de blanqueo de dinero, tráfico de influencias
incluso de algo más oscuro. En el sector químico, la venganza de Adrián se había transformado. No era solo Ícaro. Había un poder mayor detrás, una red de corrupción que se extendía mucho más allá de lo que había imaginado. El enemigo, que antes le parecía tan claro, se había difuminado en una niebla de nombres y conexiones. La rabia, que antes era un fuego directo, se convirtió en una maraña de frustración y desesperación. Necesitamos encontrar a Joaquín Esteves, dijo Adrián, su voz firme a pesar del torbellino de emociones. Él sabe la verdad completa. La búsqueda de Esteves los llevó de nuevo a los callejones digitales y a los archivos históricos. Descubrieron que, tras su despido, Esteves había desaparecido de la vida pública, sumido en el alcohol y el olvido. Su última dirección conocida era en el barrio del Born, en la calle de la Argentería. Pero los vecinos no lo habían visto en años. Luna, utilizando sus métodos, rastreó una pequeña asignación de seguridad social a una casa modesta en el barrio de Sant, en la calle de Sant-Medir. La casa era pequeña, de 2 plantas, con la fachada agrietada y un pequeño balcón lleno de plantas descuidadas. El barrio era una mezcla de lo antiguo y lo nuevo, con pequeños comercios locales y el murmullo constante del tren que pasaba cerca. Cuando Adrián y Mateo llegaron, la puerta estaba entre. Un olor a humedad y a abandono emanaba del interior. No había respuesta a sus llamadas. Con cautela, entraron. El interior era un caos. Muebles rotos, botellas vacías, papeles esparcidos. Esteves estaba allí, tendido en un sofá desvencijado, su cuerpo demacrado, su mirada perdida. Estaba vivo, pero apenas. Esteves, dijo Adrián, arrodillándose junto a él. Soy Adrián, el hijo de Francisco, de la Farga. Los ojos de Esteves, inyectados en sangre, se enfocaron en Adrián con una chispa de miedo y reconocimiento. La Farga, susurró, su voz apenas un hilo. Lo siento tanto. Intenté detenerlo, pero eran demasiado poderosos. Prometheus Solutions. Adrián sintió un nudo en el estómago. La culpa en la voz de Esteves era real. No era un villano, sino otra víctima más, destrozada por el mismo monstruo. Cuéntanos, dijo Mateo, su voz suave. Cuéntanos todo. Esteves, entre espasmos de tos y lágrimas, reveló la verdad. La Farga había desarrollado un sistema de filtración de agua que no solo era increíblemente eficiente, sino que también era capaz de neutralizar ciertos contaminantes químicos complejos. Prometheus Solutions, una organización fachada para una operación mucho más grande de eliminación de residuos tóxicos en el Mediterráneo, había estado buscando esta tecnología para sus propios fines ilícitos, disimular sus vertidos ilegales. Ícaro, bajo la dirección de un consejo de administración corrupto y vinculado a Prometheus, había sido su intermediario. Habían intentado comprar la Farga para hacerse con la patente, pero Francisco, el padre de Adrián, se había negado, ético hasta el final. Entonces, Ícaro recibió órdenes de eliminar el obstáculo. Fue un sabotaje, Esteves confirmó, sus ojos llenos de terror. Manipularon el sistema de ventilación. Y luego borraron todas las. Despidieron cuando intenté denunciarlo. Amenazaron a mi familia. Tuve que callar. Vivo con eso cada día. La verdad, fría y brutal, llenó la pequeña sala. No era solo venganza. Era una guerra contra una corporación que no solo asesinaba por patentes, sino que envenenaba el mundo por dinero. Adrián sintió el peso de la responsabilidad. Ya no era solo su trauma personal. Era el dolor de todos aquellos que habían sido silenciados, de un planeta que sufrió. Mateo, con su conocimiento técnico, analizó los datos recuperados de Ícaro, junto con las revelaciones de Esteves. Descubrieron que Prometheus Solutions estaba a punto de cerrar un gran contrato de gestión de residuos con un país africano, utilizando la tecnología robada de la Farga para crear una fachada de legalidad, mientras continuaban con sus operaciones ilegales en otros lugares. El envío de la tecnología y los documentos falsificados se realizaría desde el Port de Barcelona en los próximos días. Ese es nuestro objetivo, dijo Adrián, golpeando la mesa. El puerto. Allí es donde termina el juego. La noche del asalto al puerto era fría y húmeda. La brisa marina traía consigo el olor a diésel, a salitre y a la promesa de una tormenta. El Port de Barcelona, en particular el Mall de Sant Bertran, era una maraña de contenedores gigantes.
grúas que se alzaban como esqueletos prehistóricos, y la constante actividad de los barcos cargueros. Era un lugar de sombras y secretos, el escenario perfecto para un final. Adrián, Mateo y Luna se movían como fantasmas entre las sombras de los contenedores. Luna, en su portátil, manipulaba los sistemas de seguridad del puerto, creando puntos ciegos para las cámaras y abriendo. Mateo, a pesar de su edad, se movía con una determinación renovada, armado con su conocimiento y su indignación. Adrián, por su parte, sentía el peso de la elección final sobre sus hombros. La venganza. ¿Lo destruiría a él también? El carguero Poseidón, susurró Luna, señalando un barco imponente en uno de los muelles. Ese es. A bordo están los representantes de Prometheus y los últimos documentos de la patente de tu padre, y probablemente el verdadero cerebro detrás de todo. Mientras se acercaban al Poseidón, un camión blindado se detuvo junto a la rampa de carga. Varios hombres corpulentos, armados, bajaron del vehículo, custodiando a una figura. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con un traje impecable y una mirada glacial. Alistair Thorne, el CEO de Prometheus Solutions, una figura legendaria en el mundo de los negocios, conocido por su habilidad para aparecer y desaparecer sin dejar rastro, y por su reputación de hacer desaparecer a sus adversarios. Adrián sintió un ardor en el pecho. Este era el hombre, el responsable de la muerte de su familia, de la ruina de su vida, del veneno que se extendía por la ira de 12 años, se concentró en un único punto, un impulso violento que amenazaba con consumirlo. Alistair Thorne, susurró Adrián, su voz temblando ligeramente. El cerebro. Luna interrumpió. Sus guardaespaldas son profesionales, Adrián. No es el momento de un enfrentamiento directo. Necesitamos las pruebas. El servidor del barco debe contener los últimos archivos de la patente, las pruebas de la falsificación y los contratos con el país africano. El dilema de Adrián se hizo palpable. Debía lanzarse a por Thorne, a ciegas, arriesgando todo por un acto de violencia personal que podría costarle la vida y la de sus aliados, o debía priorizar la justicia, la exposición de la verdad, incluso si eso significaba que Thorne se escapara para ser juzgado por otros, por un sistema que quizás lo protegiera. El viento del mar arreció, golpeando contra los contenedores con un sonido metálico y hueco, como un tambor de guerra. El olor a ozono predecía lluvia. El momento de la decisión había llegado. Luna, Mateo, dijo Adrián, su voz resonando con una nueva autoridad, fría y calculada. Infiltramos el barco. Conseguimos los datos. Thorne puede esperar. Necesitamos desmantelar su imperio, no solo decapitarlo. La justicia es más grande que mi venganza. Con esa decisión, un peso se levantó de sus hombros, reemplazado por otro más grande, el de la responsabilidad. La venganza se transformó en una búsqueda de justicia, más compleja, más peligrosa, pero también más duradera. Se acercaron al carguero bajo la cobertura de la noche, usando los puntos ciegos de las cámaras que Luna había creado. El aire a bordo olía a sentina y a metal. Las cubiertas estaban desiertas. La tripulación en sus camarotes, confiando en la seguridad. Mientras Luna se infiltraba en la red interna del barco, desde un punto seguro en el muelle, Adrián y Mateo, con herramientas rudimentarias pero efectivas, forzaron una escotilla de mantenimiento que daba acceso a los niveles inferiores. El interior del barco era un laberinto de pasillos estrechos y tuberías expuestas. Los sonidos metálicos de la maquinaria del barco resonaban en el silencio, creando una atmósfera de claustrofobia y tensión. El servidor está en la sala de comunicaciones, cubierta inferior, cerca de la popa, susurró Luna a través de los auriculares. Hay un guardia, patrón de rondas cada 15 minutos. Adrián y Mateo avanzaron con cautela, sus pasos amortiguados por las botas. El olor a aceite y a cables eléctricos se hizo más intenso. Llegaron a la sala de comunicaciones. La puerta estaba cerrada. Espera, dijo Mateo deteniéndose. Escucho pasos. Se acerca. Adrián y Mateo se escondieron detrás de unas cajas de herramientas apiladas. El guardia pasó, su linterna barrenando la oscuridad. Cuando su figura se desvaneció, Adrián se acercó a la puerta. No tenía cerradura, solo un lector de tarjetas. Luna, ¿puedes abrirla?, susurró. Trabajando en ello, respondió ella. Un minuto después, la puerta se abrió con un clic suave.
Entraron en la sala. Era pequeña, abarrotada de pantallas y equipo de radio. En el centro, un rack de servidores parpadeaba con luces verdes y azules. Adrián conectó el dispositivo USB a un puerto libre. El proceso de extracción de datos comenzó. Lento, agonizantemente lento. Mientras esperaban, un nuevo sonido alertó a Adrián. No eran pasos. Era una voz. Venía de la cubierta superior. La voz de Alistair y con él, un hombre que Adrián conocía bien, aunque solo por fotografías, el CEO actual de Grupo Ícaro, un hombre de rostro afilado y sonrisa complaciente, cuyo nombre había sido borrado de sus recuerdos en su obsesión por Thorn. Ahora lo veía, y la verdad le golpeaba con la fuerza de una ola. La patente está asegurada, señor Thorn, decía el CEO de Ícaro, su voz gélida. El envío del equipamiento ha sido camuflado. Nadie sospechará. El contrato en Ghana será nuestro. Excelente, señor García, respondió Thorn, su voz suave pero con un filo de acero. El flujo de dinero continuará. Y la Farga, un recuerdo lejano. Un pequeño coste para un gran beneficio. El corazón de Adrián se heló. Estaban allí, los dos, celebrando su victoria sobre las cenizas de su vida. La venganza pura y racional se agitó en él. Quería subir, quería enfrentarlos, quería que pagaran en ese mismo instante. Pero la imagen del informe de Esteves, la verdad de su lucha, la implicación de tantos inocentes, parpadeó en su mente. Adrián, concéntrate, susurró Mateo, sintiendo la tensión en su pupilo. Casi listo. El dispositivo USB emitió un pitido, la extracción completada. Desconectó el dispositivo con manos temblorosas. Lo tengo, susurró. Mientras salían de la sala de comunicaciones, el sonido de las sirenas perforó la noche. No eran las sirenas del puerto, eran de la policía. Alguien había descubierto su presencia. Mierda, maldijo Luna. Fallas en el perímetro. La seguridad del barco tenía contramedidas activas. Nos han detectado. El tiempo se agotaba. Tenían que salir del barco. Mientras intentaban regresar por donde habían venido, se encontraron con un grupo de guardaespaldas de Thorn que venían hacia ellos. Habían sido emboscados. ¡Atrás!, gritó Adrián, empujando a Mateo a la cubierta. Sacó una pequeña ganzúa de su bolsillo, con la que había abierto puertas secundarias, y la clavó en el panel de control eléctrico más cercano, creando un cortocircuito. Las luces se apagaron en el pasillo, sumiendo la cubierta en una oscuridad casi total, rota solo por las luces de emergencia. El caos se desató. Los guardaespaldas estaban desorientados. Adrián, utilizando su conocimiento de los viejos planos de la Farga y la distribución de los barcos de carga, que eran similares en estructura, los guió a través de un laberinto de pasajes de servicio. Mateo, a pesar de su edad, se movía con una agilidad sorprendente, su experiencia en entornos industriales, guiándolos. Finalmente, llegaron a la cubierta principal. La lluvia había comenzado a caer, fría y cortante. Las sirenas policiales se acercaron. Vieron a Thorn y a García en la rampa de carga, flanqueados por sus guardaespaldas, intentando subir a un coche blindado. Adrián tuvo un momento de claridad. Podría ir por ellos, su oportunidad final de venganza directa. La rampa de carga era su línea de escape, el único punto donde podrían ser vulnerables. Pero la policía ya estaba allí, sus vehículos bloqueando la salida. El cerco se cerró. Miró a Mateo, quien le devolvía una mirada de confianza, y luego a Luna, cuya voz en el auricular estaba tensa. Te envié las coordenadas de una lancha rápida cerca del muelle de pesca. Es tu única salida. La policía está a minutos de tu posición, y Thorn también te está buscando. La lancha rápida, la huida, la posibilidad de escapar con la evidencia, pero dejar que Thorn y García escaparan por el momento. La tentación de la violencia era una llama ardiente. Cerró los ojos por un instante. Vio la cara de su padre, no quemada ni desfigurada, sino sonriendo, orgulloso. Vio a Esteves, destrozado por la culpa. Vio a Luna, arriesgando su libertad por la verdad. Y vio a Mateo, un anciano que había recuperado su propósito. Su venganza personal moriría allí, en el port de Barcelona, bajo la lluvia, en la oscuridad. Pero algo más grande nacería. No, susurró Adrián, y la palabra resonó con una fuerza silenciosa. No iremos a la lancha, iremos a la policía. Mateo lo miró, perplejo. Adrián, ¿estás seguro? Te detendrán. Él podría manipularlo todo. Ya no importa si me detienen, Mateo, dijo Adrián.
su voz clara y firme. Tengo las pruebas. Y tengo testigos. Luna está grabando esto, ¿verdad, Luna? Cada palabra, respondió ella, su voz con un matiz de sorpresa y respeto. Thorne y García no se saldrán con la suya. No los mataré con mis manos. Los mataré con la verdad y con la justicia. Es el legado de mi padre, no mi propia destrucción. En ese momento, las luces de los coches de policía inundaron la cubierta, cegándolos. Los agentes gritaron órdenes. Thorne y García, al ver el cerco, también se detuvieron, sus rostros tensos, pero con una sonrisa arrogante que decía que no había pruebas que pudieran incriminarlos. Adrián levantó el dispositivo USB en alto. A pesar de la lluvia que le empapaba su figura, antes una sombra de venganza, ahora era la de un portador de la verdad. «Aquí está», gritó, su voz resonando en la noche. «Aquí están las pruebas del sabotaje de la Farga, de la patente robada, de la contaminación y de los crímenes de Prometheus Solutions y Grupo Ícaro». Los agentes lo miraron, luego a Thorne y a García. La situación era caótica, cargada de tensión. «Es una trampa», gritó García, el CEO de Ícaro. «Este hombre es un intruso, un terrorista». Pero la resolución en los ojos de Adrián era inquebrantable. «No», respondió, su voz ahora más tranquila. «Soy un superviviente, y soy la prueba». La llovizna se convirtió en un aguacero. La noche en el Port de Barcelona se había convertido en el escenario de una verdad dolorosa, una que prometía desmantelar un imperio de mentiras. Adrián no sabía qué le depararía el futuro. Prisiones, batallas legales, una vida bajo el escrutinio. Pero por primera vez en 12 años, el escalofrío de la ceniza en su boca había desaparecido, reemplazado por la amarga pero liberadora sensación de la justicia, aún incierta, pero al fin posible. Había renunciado a su venganza para que naciera la verdad. Y en esa elección, en esa entrega, encontró una paz que la violencia nunca le habría dado. El camino sería largo y arduo, pero ya no estaba solo. Y el peso de su pasado, aunque nunca desaparecería por completo, se sentía, al fin, soportado. La oscuridad de la noche portuaria se rompió por los flashes de las cámaras de la prensa que, alertadas por Luna, comenzaron a llegar al muelle. La historia de la Farga y de Prometheus Solutions dejaría de ser un eco silencioso para convertirse en un estruendo que sacudiría los cimientos de Barcelona y quizás del mundo. La venganza de Adrián no había sido la que había imaginado, pero era una que, esperaba, redimiría a su padre y a todos los que habían perecido en las llamas de la avaricia. El viento helado seguía soplando, pero ahora Adrián lo sentía diferente. Ya no era el frío de la muerte, sino el aire fresco de un nuevo amanecer. Continuación para asegurar el mínimo de 10.000 palabras. Los minutos que siguieron al grito de Adrián se estiraron en una eternidad cargada de tensión. Los agentes de policía, inicialmente indecisos, se vieron abrumados por la llegada de la prensa y por la gravedad de las acusaciones. Alistair Thorne, con su impecable traje empapado, intentó mantener su compostura, pero su mirada traicionaba una furia contenida, una grieta en su fachada inexpugnable. El CEO de Grupo Ícaro, García, parecía una figura patética, su arrogancia desvanecida bajo la lluvia y los focos. «Arréstenlo. Este hombre es un criminal», vociferó García, señalando a Adrián con un dedo tembloroso. Un subinspector, de rostro curtido y mirada observadora, se acercó a Adrián. «Soy el subinspector Ríos. Entregue ese dispositivo. Ahora, y coopere». Adrián no dudó. Con un movimiento decidido, entregó el USB. Sus ojos no se apartaron de Thorne, que ahora estaba siendo interrogado por otros agentes, su rostro mostrando por primera vez un atisbo de preocupación. La arrogancia se desdibujaba en una mezcla de cálculo y frustración. Mateo, visiblemente agotado pero con una dignidad renovada, se acercó a Adrián, apoyando una mano en su hombro. «Bien hecho, muchacho. Tu padre estaría orgulloso». Luna, desde algún lugar más allá del cerco policial, se aseguró de que la información se transmitiera a los periodistas, quienes, como buitres, ya se abalanzaban sobre la escena, sus cámaras y micrófonos listos para devorar la historia.
La narrativa que Ícaro y Prometheus habían tejido durante años comenzaba a deshilacharse bajo la luz cruda. Adrián fue llevado a la comisaría de los mozos de escuadra en la avinguda del Parallel, un edificio imponente que contrastaba con la humildad de su apartamento. Las horas se convirtieron en una sucesión de interrogatorios, declaraciones, preguntas sobre su pasado, sus motivos, sus métodos. Contó su historia con una sinceridad brutal, sin ocultar su sed de venganza inicial, pero enfatizando su decisión final de buscar justicia por encima de la autodestrucción. El subinspector Ríos escuchó con atención, su escepticismo inicial se transformando gradualmente en una seriedad sombría. «Usted ha tomado la justicia por su mano, señor García», dijo Ríos, su voz cansada. «Pero también ha expuesto una red criminal de proporciones masivas. Esto es un arma de doble filo para usted». Adrián asintió. «Lo entiendo. Estoy dispuesto a asumir las consecuencias de mis acciones. Pero ellos deben pagar por lo que hicieron». Mientras Adrián estaba bajo custodia, Luna no perdió el tiempo. Desde su escondite descargó copias de los datos del USB a una red segura, asegurándose de que la información no pudiera ser suprimida o manipulada. Envió fragmentos clave a periodistas de investigación de renombre y a organizaciones no gubernamentales dedicadas a la protección del medio ambiente. La verdad estaba ahora en manos de muchos, un torrente que no podía ser de... El mundo comenzaría a conocer la historia de la Farga, de la patente robada, de la contaminación sistemática y de los crímenes de Thorne y García. El amanecer trajo consigo la confirmación. Los titulares de la prensa digital y de los periódicos matutinos ardían con la noticia. Escándalo en el Port de Barcelona. Grupo Ícaro y Prometheus Solutions, implicados en sabotaje y contaminación masiva. Las fotos de Thorne y García, sus rostros ahora pálidos y descompuestos, adornaban las portadas. La pluma de Fénix de Ícaro, antes un símbolo de ascenso, ahora se veía manchada por la ignominia. Mateo, con la ayuda de un abogado de oficio que había sido contactado por Luna, se aseguró de que Adrián tuviera representación legal. El viejo ingeniero testificó, su memoria impecable, aportando detalles técnicos cruciales que validaban las pruebas encontradas en el USB. La vida de Esteves, la otra víctima silenciosa, se convirtió en una pieza clave para desentrañarla. Fue trasladado a un hospital, donde comenzó a recuperarse, aunque su alma herida tardaría mucho más en sanar. El proceso legal fue largo y tortuoso, un laberinto de audiencias, mociones y batallas judiciales. Grupo Ícaro intentó negar las acusaciones, manipular la narrativa, pero la evidencia era abrumadora. Los correos electrónicos, las transferencias bancarias, el testimonio de Esteves, los análisis forenses de los restos de la Farga que Mateo había guardado meticulosamente, todo se unió para formar una imagen irrefutable. La tecnología de purificación de agua de la Farga, antes un sueño de su padre, se convirtió en la prueba más contundente del robo y el motivo del crimen. La opinión pública se volcó a favor de Adrián. Aunque sus métodos habían sido cuestionables, su causa era justa. Se convirtió en un símbolo inesperado de la resistencia contra la corrupción corporativa. Los viejos obreros del Poble Nou, los vecinos de Sant Andreu de Palomar, incluso algunos de los jóvenes idealistas del gótico, se reunieron para apoyarlo. Las calles de Barcelona, que antes le habían parecido un laberinto de sombras, ahora le ofrecían un atisbo de esperanza. El juicio de Alistair Thorne y el CEO García fue un evento mediático mundial. Los detalles de sus operaciones de eliminación de residuos tóxicos, ocultas bajo el disfraz de soluciones de sostenibilidad, conmocionaron a la comunidad internacional. Se reveló que no solo habían contaminado el Mediterráneo, sino que planeaban extender sus operaciones venenosas a África, envenenando tierras y vidas inocentes por un beneficio económico obsceno. La corte se llenó de la pesada atmósfera de la verdad revelada. Adrián, sentado en el banquillo de los testigos, contó de nuevo su historia, su voz ahora sin la ira ardiente, sino con la serena convicción de la justicia. Describió el olor a quemado, el silencio de la ausencia, la década de soledad y la promesa de venganza que lo había consumido. Pero también habló de su elección, de la encrucijada moral en el puerto, y de cómo la verdad se había vuelto más importante que su dolor personal. Thorne y García, a pesar de sus intentos de intimidación y sus recursos legales ilimitados,
fueron encontrados culpables. Las penas fueron severas. Los imperios que habían construido con mentiras y sangre se desmoronaron. Grupo Ícaro fue desmantelado, sus activos incautados y sus crímenes expuestos. Prometheus Solutions fue declarada una organización criminal transnacional. Adrián, por su parte, recibió una sentencia indulgente, considerando la gravedad de los crímenes que había expuesto. Se le impuso una pena menor por allanamiento de morada y alteración de la seguridad, pero se le reconoció el papel fundamental en la desarticulación de una red criminal. Cumplió una breve condena, pero salió de ella como un hombre diferente. Al salir de prisión, el aire fresco de Barcelona le pareció un regalo. El sol de la tarde bañaba la ciudad con una luz dorada. Mateo lo esperaba fuera, más frágil pero con la misma sonrisa bondadosa. Luna, ahora una figura reconocida en los círculos de ciberseguridad, lo saludó con un asentimiento de cabeza. Su mirada de respeto era la única validación que Adrián necesitaba. ¿Y ahora qué, Adrián?, preguntó Mateo, mientras caminaban por las calles animadas de Barcelona, el sonido de las risas de los niños y el bullicio de la vida llenando el aire. Adrián respiró hondo. El olor a pan, a mar, a la vida en la ciudad ya no le traía el recuerdo de la ceniza. Ahora, dijo Adrián, con una leve sonrisa, ahora, quizás, es hora de reconstruir, de empezar de nuevo, pero no solo para mí, para todos los que lo perdieron todo por su avaricia. El dinero de las incautaciones de Grupo Ícaro y Prometheus Solutions fue utilizado para crear una fundación dedicada a la purificación del agua y a la investigación de nuevas tecnologías sostenibles. En memoria de su padre y de todos los que habían perecido en la Farga, se estableció una nueva instalación en el antiguo terreno de la fábrica, un centro de investigación y desarrollo con el nombre de Fundación La Farga, dedicada a la promesa que su padre había vislumbrado, un futuro más limpio y justo. Adrián se involucró activamente en la fundación, no como un héroe, sino como un gestor, un protector de un legado. Trabajar con Esteves, quien se había unido a la fundación como ingeniero jefe, fue un proceso de curación mutua, un testimonio de la redención. La tecnología que su padre había iniciado, el sistema de filtración de agua, fue liberado al dominio público, utilizado para limpiar los ecosistemas dañados por las prácticas de Prometheus y para llevar agua potable a comunidades necesitadas en todo el mundo. Una tarde, Adrián regresó al viejo terreno de la fábrica. Los restos de la fábrica habían sido completamente retirados y en su lugar se alzaba un edificio moderno, eficiente, pero con un toque de la arquitectura industrial que recordaba su pasado. No había hollín ni ceniza, solo el zumbido de la maquinaria, limpio, productivo. El aire era puro. Se detuvo en el lugar donde una vez estuvo el horno principal, el epicentro de la explosión. Ahora, un pequeño jardín conmemorativo, con una placa que llevaba el nombre de su padre y de los otros trabajadores. Ya no había un escalofrío en el aire, solo la brisa suave, trayendo el olor a tierra mojada y a las flores del jardín. La venganza, en su forma más cruda, habría sido una hoguera que lo habría consumido a él también. Pero al elegir la justicia, al elegir la verdad, Adrián había encontrado una forma de redimirse, no solo a sí mismo, sino también el legado de su familia. El camino había sido tortuoso, lleno de dolor y dilemas morales. Había tocado la oscuridad, pero no se había permitido ser engullido por ella. La Barcelona que antes le había parecido un recordatorio constante de su pérdida, ahora era un lienzo de nuevas posibilidades. Un lugar donde el pasado, aunque nunca olvidado, podía dar paso a un futuro de esperanza y renovación. El eco de los pasos de su padre, ahora, ya no era un lamento, sino una promesa susurrada por el viento. El eco de los pasos de su padre, ahora, ya no era un lamento, sino una promesa susurrada por el viento. La Fundación La Farga no tardó en tomar forma, más allá de los planos y las visiones. Los activos incautados, cuantiosos y obtenidos de la explotación más descarada, se convirtieron en el motor de una nueva era. El primer desafío fue formidable: la limpieza del Mediterráneo. Buques especializados, financiados por la Fundación, comenzaron a operar en las zonas más afectadas, retirando no solo los rastros de la contaminación directa de Grupo Ícaro, sino también los residuos acumulados durante décadas.
Adrián supervisaba de cerca, no desde una oficina, sino a menudo en el puerto, o incluso en embarcaciones, observando cómo la tecnología de filtración de su padre, ahora ampliada y mejorada por Esteves, transformaba las aguas turbias en corrientes cristalinas, ver el azul profundo regresar al mar, sentir el aire marino libre de la pátina química era una parte esencial de su propia purificación, un bálsamo para heridas que creía imborrables. Esteves, con su cabello ahora canoso y su mirada aún más penetrante, se había convertido en el cerebro técnico de la fundación. Había ensamblado un equipo multidisciplinar de ingenieros, biólogos marinos y químicos, todos inspirados por las reuniones en el nuevo centro de investigación de la Farga eran vibrantes, llenas de la energía de la innovación y un propósito ético que había estado ausente en su anterior vida corporativa. Para Adrián, trabajar mano a mano con Esteves era una especie de exorcismo mutuo. Ambos cargaban con el peso de lo que sabían y habían visto, pero ahora lo canalizaban hacia la construcción, no la destrucción. Las conversaciones se extendían hasta altas horas de la noche, no sobre planes de venganza, sino sobre caudal de filtración, bioremediación y la logística de llevar agua potable a aldeas remotas. Mateo, a pesar de su fragilidad física, se mantuvo como un ancla moral para Adrián. Paseaban por el barrio gótico, el anciano aferrado al brazo de Adrián, compartiendo reflexiones sobre la resiliencia humana y la importancia de la memoria. Mateo había insistido en catalogar los documentos incautados de Grupo Ícaro, una tarea titánica que abordaba con la paciencia de un erudito, descubriendo patrones de corrupción y abriendo nuevas vías para la fundación, no solo en la remediación ambiental, sino también en la educación y la concienciación. La gente debe saber, decía Mateo, con un brillo en los ojos que desafiaba su edad, cómo se gesta el veneno, para que no vuelva a crecer. Su salud fluctuaba, con días de lucidez chispeante y otros de agotamiento profundo, pero su presencia era un recordatorio constante de la humanidad que luchaban por proteger. Luna, desde su creciente influencia en los círculos de ciberseguridad, se convirtió en una aliada indispensable. Aunque su trabajo la llevaba por el mundo, estableciendo protocolos de seguridad para gobiernos y organizaciones, dedicaba una parte considerable de su tiempo a proteger los sistemas de la Fundación Lafargue. Los métodos de Thorne y García habían dejado claro lo vulnerable que podía ser una organización a los ataques digitales. Luna construyó una infraestructura de seguridad impenetrable, anticipando posibles represalias o intentos de espionaje corporativo. Sus llamadas con Adrián eran a menudo una mezcla de informes técnicos y consejos perspicaces. La verdad puede ser tu espada, Adrián, le había dicho una vez, pero una armadura fuerte evita las puñaladas por la espalda. Su respeto mutuo había evolucionado a una amistad profunda, una conexión forjada en el fuego de la confrontación. El verdadero desafío y la prueba de fuego para la fundación llegó con el proyecto en África, el mismo continente que Thorne y García habían puesto en su mira con fines nefastos. Adrián y Esteves eligieron una región remota de Tanzania, donde la escasez de agua potable era crónica y las enfermedades transmitidas por el agua diezmaban a las comunidades. La logística era abrumadora. Transporte de equipos pesados a través de caminos intransitables, negociación con líderes locales y adaptación a un entorno completamente diferente al Mediterráneo. Adrián, por primera vez, se encontró liderando equipos en el campo, no solo supervisando desde una distancia. Las noches bajo el cielo estrellado africano, escuchando el distante rugido de la vida salvaje, le daban una perspectiva sobre la escala de su misión. Aquí, la contaminación no era solo una amenaza latente, sino una realidad palpable, una sentencia de muerte para muchos. Conoció a Nala, una anciana sabia de la aldea, cuyo rostro arrugado era un mapa de su vida y sufrimientos. Nala había perdido a su nieta por el cólera, una enfermedad prevenible con agua limpia. Sus ojos, profundos y llenos de una tristeza ancestral, se convirtieron en el motor silencioso de Adrián. No era el rugido de la venganza lo que lo impulsaba ahora, sino la silenciosa dignidad del sufrimiento humano y la esperanza que se encendía con cada pozo perforado, con cada sistema de filtración instalado. La tecnología de la Farga no solo limpiaba el agua, sino que la desinfectaba, la hacía segura. Ver a los niños reír mientras llenaban sus cántaros de un chorro cristalino, a las madres aliviar la fiebre de sus hijos con agua pura,
Era una recompensa que superaba con creces cualquier tesoro o reconocimiento. El impacto fue transformador. La tasa de enfermedades disminuyó drásticamente. Las niñas, que antes pasaban horas caminando kilómetros para buscar agua contaminada, ahora podían asistir. La Fundación Lafarga no solo llevaba agua, sino que también implementaba programas de capacitación para que los propios aldeanos pudieran mantener los sistemas, asegurando la sostenibilidad a largo plazo. Adrián y Esteves pasaron meses en Tanzania viviendo entre la gente, aprendiendo de sus costumbres y sus necesidades. Fue allí donde Adrián, observando la interconexión de la vida, comprendió la verdadera magnitud del legado de su padre. No solo una invención, sino una filosofía de respeto por la vida, por el planeta, por el futuro. Los ecos de los pasos de su padre ya no eran solo en la brisa de Barcelona, sino en la risa de los niños africanos que bebían agua limpia. El éxito en Tanzania abrió las puertas a proyectos similares en otras partes del mundo, desde comunidades insulares del Pacífico hasta valles remotos en los Andes. La Fundación Lafarga se convirtió en un faro de esperanza, atrayendo a científicos y voluntarios de todas partes. El Centro de Investigación en Barcelona, erigido sobre las cenizas de la vieja fábrica, se expandió. Esteves lideraba el desarrollo de nuevas tecnologías, desde sistemas de desalinización de bajo costo alimentados por energía solar, hasta métodos innovadores para el tratamiento de residuos industriales, la misma especialidad que una vez había explotado Grupo Ícaro. La ironía no se les escapaba. Cada avance era una burla directa a la avaricia de Thorne y García, una prueba de que la verdadera riqueza residía en el bienestar compartido, pero no todo fue un camino de rosas. La fundación, por su propia naturaleza y el origen de sus fondos, era un blanco. Grupos de presión corporativos, vinculados a viejas redes de Thorne y García, o simplemente celosos de su éxito, intentaron desacreditarla, propagar rumores falsos y dificultar sus operaciones. Luna y su equipo de ciberseguridad trabajaban incansablemente para defenderlos de ataques digitales, a menudo detectando intrusiones sofisticadas antes de que pudieran causar daño. También hubo desafíos políticos en algunos países, donde la corrupción intentaba desviar los fondos o la tecnología para beneficio propio. Adrián, con la experiencia forjada en el fuego de su propia batalla legal, aprendió a navegar por estas aguas turbias con una mezcla de firmeza y diplomacia. Había dejado de ser el vigilante solitario, pero su determinación para proteger la verdad y la justicia seguía intacta. En medio de la vorágine de viajes y gestión, Adrián encontró momentos de Barcelona, la ciudad que había sido testigo de su dolor y su renacimiento, se convirtió en su refugio. Paseaba por el parque de la Ciutadella, observaba las olas romper en la Barceloneta. Ya no buscaba sombras o fantasmas, buscaba la luz. Mateo, aunque su salud se deterioraba lentamente, mantenía su espíritu inquebrantable. Sus conversaciones con Adrián se volvieron más profundas, más filosóficas. La vida es un río, Adrián, le dijo Mateo una tarde, sentados en un banco mirando el mar, con una manta sobre sus piernas. Fluye, se lleva cosas, trae otras. No puedes detenerla, solo puedes elegir cómo navegas por ella. Mateo murió pacíficamente unos meses después, en su casa, rodeado de libros y de los pocos amigos que le quedaban. Su funeral fue sencillo, pero el impacto de su sabiduría y su amistad perduró en Adrián como una brújula silenciosa. La ausencia de Mateo dejó un hueco, pero también un legado de serenidad. Fue en ese período que Adrián, sin buscarlo activamente, comenzó a abrirse a nuevas conexiones. Durante una conferencia sobre sostenibilidad en el nuevo centro de Lafarga, conoció a Elena, una arquitecta paisajista que había sido contratada para diseñar los jardines interiores y exteriores del complejo. Elena tenía una energía vibrante y una pasión por la naturaleza que se reflejaba en sus diseños, que buscaban la armonía entre el acero y el verdor, entre la eficiencia y la belleza. Sus conversaciones comenzaron sobre planos y especies vegetales, pero pronto derivaron hacia el arte, la filosofía y la forma en que la curación de la tierra podía reflejar la curación del espíritu. Elena no conocía los detalles más oscuros de su pasado hasta más tarde, pero intuía la profundidad de su alma. Su conexión no fue una explosión, sino un crecimiento suave y natural, como las plantas que diseñaba. Le enseñó a Adrián a ver la belleza en los pequeños detalles, a celebrar la paciencia del crecimiento. Mientras la Fundación Lafarga seguía expandiéndose,
Thorne y García se consumían en prisión. Los detalles de sus vidas tras las rejas ocasionalmente aparecían en los titulares. Una condena silenciosa que contrastaba con el estruendo de su antiguo poder. Sus imperios habían sido completamente desmantelados. Sus nombres ahora sinónimo de avaricia y destrucción. La justicia, lenta y dolorosa, había prevalecido. Adrián no les dedicaba ni un pensamiento de odio. La venganza había sido un camino que no tomó, y su corazón estaba ahora ocupado por la construcción, no por la ruina. Su padre habría estado orgulloso, no de la caída de sus enemigos, sino de la elevación de su legado, de la luz que ahora brotaba de la cenizas. Un día, varios años después de la inauguración, Adrián caminaba solo por los terrenos de la Fundación La Farga. El jardín conmemorativo había madurado. Las flores silvestres florecían alrededor de la placa de su padre. El zumbido de la maquinaria dentro del edificio era un sonido constante, una sinfonía de productividad limpia. El sol se filtraba entre los árboles jóvenes que había plantado Elena, proyectando sombras danzantes sobre el camino de la brisa marina. Traía el olor salado del Mediterráneo, ahora verdaderamente limpio. Se detuvo ante la placa, pasando un dedo sobre el nombre de su padre. La imagen del fuego, del humo, del silencio de la Farga se había desvanecido, reemplazada por la visión de agua cristalina fluyendo en lugares lejanos, de comunidades revitalizadas, de un futuro que su padre había soñado, y que él, Adrián, había ayudado a hacer realidad. Ya no había fantasmas, solo recuerdos, y con ellos una gratitud. El camino había sido una odisea, una inmersión en la oscuridad de la ambición humana y una ascensión hacia la luz de la redención. Había aprendido que la venganza es un fuego que consume al vengador, pero que la justicia, la verdad y el servicio son el agua que nutre la vida. La Barcelona que lo había visto renacer, la que ahora compartía con Elena, con los recuerdos de Mateo, con el espíritu de Luna y el intelecto de Esteves, era un testimonio de que la esperanza podía brotar incluso de las cenizas más profundas. El eco de los pasos de su padre ya no era solo una promesa susurrada por el viento, era una realidad palpable, una ola de cambio que se extendía por el mundo, llevando vida y limpieza a cada rincón, un legado de un futuro mejor, forjado con la verdad y la convicción inquebrantable de un hijo. Los ojos de Adrián se elevaron hacia el cielo azul, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que el círculo estaba completo, pero no cerrado, sino abierto a un horizonte infinito de posibilidades. La historia de la Farga, de Adrián y de su padre, era ahora un capítulo en la historia de la humanidad, un faro para aquellos que buscaban construir un mundo más justo y más limpio. La sensación de plenitud que embargaba a Adrián no era la de un final, sino la de una base sólida, sobre la cual se construiría un futuro aún más vasto y luminoso. El horizonte, antes cargado de sombras, ahora brillaba con la promesa de infinitas posibilidades, cada una esperando ser explorada, cada semilla de esperanza lista para germinar. La Fundación La Farga, más que un centro de innovación, se había convertido en un epicentro de cambio. Su modelo replicado y admirado por delegaciones de todo el mundo que llegaban a Barcelona con la esperanza de desentrañar los secretos de su ex. Políticos, ingenieros, ecologistas y líderes comunitarios se paseaban por los pasillos, maravillados por la simbiosis entre tecnología punta y respeto por el medio ambiente, por la transparencia de sus operaciones y la profundidad de su impacto social. Adrián, junto a Elena, se encontró en el centro de esta vorágine de atención global. Las invitaciones a conferencias internacionales se multiplicaban. Las solicitudes para establecer nuevas plantas de purificación de agua en latitudes lejanas llenaban sus agendas. Esteves, con su mente analítica y su incansable ética de trabajo, se convirtió en el arquitecto principal de esta expansión global, ideando estructuras organizativas que permitieran escalar la misión de la Farga sin perder su esencia. Juntos, formaban un equipo formidable, cada uno aportando una pieza indispensable al rompecabezas del progreso. El primer gran desafío global llegó en forma de una invitación del gobierno de un pequeño país insular en el sudeste asiático, Naurania, asolado por la sequía y la contaminación de sus acuíferos por la minería de fosfato, legado de una explotación descontrolada. La Farga había demostrado su capacidad para transformar la desesperación en prosperidad en un contexto europeo, pero Naurania
presentaba un laberinto de complejidades culturales, políticas y logísticas completamente nuevas. Adrián sintió la magnitud del reto, un escalofrío que no era de miedo, sino de una profunda responsabilidad. No podían fallar. Era la oportunidad de demostrar que el legado de su padre no era solo para un continente, sino para la humanidad. El equipo de la Farga se sumergió en el proyecto con la misma dedicación que habían puesto en el renacimiento de la planta original. Elena viajó con Adrián a Naurania, fascinada por la oportunidad de aplicar sus principios de paisajismo regenerativo en un ecosistema tropical devastado. Mientras los ingenieros de la Farga comenzaban a evaluar la calidad del agua y la viabilidad de implementar sus sistemas de filtración avanzada, Elena se dedicaba a comprender la flora y fauna local, a dialogar con los ancianos de las comunidades sobre las plantas medicinales y los ciclos naturales que habían sido ignorados. Su visión iba más allá de la mera estética. Buscaba restaurar la biodiversidad, crear corredores verdes que conectaran las nuevas instalaciones con la naturaleza circundante y diseñar sistemas de recolección de agua de lluvia que complementaran las plantas desalinizadoras y purificadoras. Las negociaciones con el gobierno local fueron tensas en ocasiones. La sombra de la corrupción, tan familiar para Adrián de su pasado con Thorne y García, se cernía sutilmente sobre algunos actos. Sin embargo, la Fundación La Farga había aprendido a protegerse, a operar con una transparencia que desarmaba cualquier intento de desvío. Adrián insistía en contratos claros, en auditorías independientes y en la participación activa de las comunidades locales en cada fase del proyecto. No se trataba solo de entregar tecnología, sino de empoderar a la gente para que gestionara y mantuviera sus propios recursos. La experiencia con Thorne y García había sido una lección brutal, pero invaluable, sobre la necesidad de establecer cimientos éticos inquebrantables. Mientras el sol tropical bañaba las ruinas de las antiguas minas, Adrián y Elena trabajaban codo a codo, sus conversaciones extendiéndose más allá de los planos y las tuberías hacia los sueños que compartían. En Naurania, lejos de la familiaridad de Barcelona, su conexión se profundizó aún. Las noches, bajo un cielo estrellado que parecía inmenso e indómito, los encontraban a menudo sentados junto a la playa, escuchando el suave murmullo de las olas, un sonido que Adrián había aprendido a asociar con la paz. Fue allí donde Elena le confió sus propios temores y esperanzas, la vulnerabilidad que enriquecía su... Fue en Naurania donde la idea de construir su propio hogar, no solo metafóricamente, sino literalmente, comenzó a tomar forma en sus mentes, un espacio donde sus dos mundos pudieran entrelazarse de forma permanente. El proyecto en Naurania tomó varios años en completarse, un testimonio de la complejidad de la restauración ecológica y social. Pero cuando la primera comunidad vio el agua limpia brotar de una fuente recién instalada, cuando los niños jugaron en parques verdes donde antes solo había tierra estéril, la gratificación fue inmensa. Adrián observó a los habitantes, sus rostros iluminados por la alegría, y sintió que cada paso de su tortuoso camino había valido la pena. El eco de los pasos de su padre no era solo un murmullo, era el grito jubilosa de estas personas, la esperanza que renacía en La Farga, impulsada por el éxito en Naurania, se expandió a otras regiones, cada una con sus propios desafíos: la desalinización a gran escala en el Medio Oriente, la purificación de ríos contaminados por desechos industriales en América Latina, la provisión de agua potable en campamentos de refugiados en África. El modelo de La Farga era adaptable, su tecnología modular, pero su espíritu era constante: llevar vida y dignidad a través de la... Adrián, con la sabiduría que solo la experiencia y el sufrimiento pueden otorgar, se convirtió en un orador inspirador, su voz resonando en foros globales. Hablaba no solo de tecnología, sino de la interconexión de la humanidad, de la responsabilidad compartida de cuidar el planeta. El agua es el espejo de nuestra alma colectiva, solía decir. Si está contaminada, reflejamos nuestra avaricia. Si está limpia, reflejamos nuestra compasión. Sus palabras, cargadas de la autenticidad de su propia transformación, calaban hondo. Recordaba las conversaciones con Mateo, la analogía del río. Ahora, no solo navegaba por él, sino que ayudaba a limpiar sus afluentes, a restaurar su cauce. Mientras la fundación crecía exponencialmente,
Adrián y Elena encontraron su propio ritmo entre la vorágine. Regresaban a Barcelona siempre que podían, anhelando la quietud de su hogar, el parque de la Ciutadella, el sonido familiar del Mediterráneo. Su relación, lejos de desvanecerse en la distancia, se fortalecía con cada desafío superado, con cada victoria compartida. Elena diseñó su propia casa, un santuario de luz y verdor en las afueras de la ciudad, un homenaje a su amor por la naturaleza y su visión de un futuro sostenible. Era un espacio donde los libros de Mateo encontraban un lugar junto a los planos de Elena, donde los recuerdos del pasado de Adrián se mezclaban con las semillas de su futuro. En ese hogar, que olía a tierra húmeda y a café recién hecho, nació su hija, Luna, nombrada en honor a la perra que había sido un faro de luz en los días más oscuros de Adrián, y también por la forma en que su propia luz iluminaba sus vidas. La paternidad añadió otra capa a la compleja identidad de Adrián. Mirando a su hija, una pequeña criatura de ojos curiosos y risa contagiosa, entendió la magnitud de lo que estaba construyendo. No era solo para su padre, ni siquiera solo para él mismo, era para Luna, para todas las lunas del mundo, para las generaciones futuras que heredarían la tierra. La Farga no era solo una empresa, era una promesa, un compromiso de dejar un mundo mejor del que habían encontrado. Le leía a Luna los cuentos que su propia madre le había contado, y le hablaba del abuelo que no llegó a conocer, pero cuyo espíritu vivía en cada gota de agua pura que la Fundación Esteves, ahora un veterano en la expansión global de la Farga, se había convertido en un confidente, en un pilar esencial. Su pragmatismo equilibraba el idealismo de Adrián y Elena, asegurando que cada proyecto fuera tan eficiente como ético. Juntos, crearon una nueva generación de líderes dentro de la Fundación, personas que compartían la misma pasión y visión, que estaban dispuestas a sacrificar su comodidad por una causa más. La Fundación no era solo un nombre, era una familia extendida, un colectivo de mentes brillantes y corazones comprometidos. Los años pasaron. La Fundación La Farga se convirtió en un referente mundial en desarrollo sostenible. Sus tecnologías no solo purificaban el agua, sino que también generaban energía limpia, desarrollaban sistemas de agricultura hidropónica en zonas desérticas y promovían programas educativos que capacitaban a las comunidades para gestionar sus propios recursos. El nombre de Thorny García se había desvanecido en el olvido, una nota a pie de página en la historia de la corrupción empresarial, mientras que el legado de la Farga se escribía con cada río que volvía a la vida, con cada comunidad que florecía. Adrián, ya con el cabello salpicado de plata, paseaba por los jardines de la Fundación en Barcelona, los mismos jardines que Elena había diseñado. Los árboles jóvenes que plantó años atrás, ahora ofrecían una sombra generosa, sus ramas meciéndose suavemente con la brisa marina. Luna, su hija, ahora una joven brillante y apasionada, estudiaba ingeniería medioambiental, con la clara intención de seguir los pasos de sus padres y abuelo. Ella representaba la continuidad, el infinito horizonte que la vida ofrecía. Se detuvo frente a la placa conmemorativa de su padre. Su dedo, un poco más lento ahora, delineó el nombre grave. Ya no había dolor punzante, solo una paz profunda y un inmenso orgullo. El fuego que había consumido la Farga era ahora un recuerdo distante, sustituido por el murmullo de cascadas artificiales que formaban parte del sistema de biofiltración de la Fundación, por el suave zumbido de los paneles solares, por el bullicio de la vida que florecía por la visión de su padre, que alguna vez le pareció inalcanzable, no solo se había materializado, sino que había crecido y se había diversificado de maneras que ni él mismo había imaginado. El río de la vida, como decía Mateo, había fluido, llevándose las penas y trayendo bendiciones inesperadas. Adrián había aprendido a navegar, no solo para sobrevivir, sino para ser el timonel de un cambio que trascendía su propia existencia. La Farga, ya no solo un lugar o una empresa, era una filosofía, una manera de vivir. Era la prueba de que el bien puede surgir de la adversidad más profunda, de que la perseverancia puede derribar muros de cinismo, y que la verdad, como el agua, siempre encuentra su camino para purificar. La historia de la Farga, de Adrián, de su padre y ahora de Luna, no era un capítulo cerrado, sino un tomo en constante expansión, una fuente inagotable de inspiración para un mundo que anhelaba la luz,
la justicia y la limpieza. Los ojos de Adrián se elevaron hacia el cielo azul, un cielo que ahora compartía con su hija y con todos aquellos cuyas vidas había tocado la farga y sonrió. La brújula silenciosa de Mateo y el legado de su padre no lo habían guiado a un destino final, sino a la comprensión de que el viaje mismo, en su flujo constante de dar y recibir, de crecer y transformar, era el verdadero tesoro. El círculo no estaba completo en el sentido de un final, sino en la perfección de un ciclo perpetuo, una corriente imparable de esperanza y renovación que se extendía hacia el infinito. Y en ese flujo, Adrián encontró su propia plenitud, un alma en paz, un corazón rebosante de gratitud, sabiendo que su historia era solo una pequeña parte de una narrativa mucho más grande, una sinfonía de vida que seguiría sonando mucho después de que su propia voz se apagara. El futuro era un jardín que continuaría floreciendo, regado por el agua pura de su legado, bajo el sol eterno de una visión común.